Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el Muy pero muy buenas noches, amados hermanos, amigos y como siempre también decimos, familiares, que hoy día jueves 06 de agosto, una vez más se han dado cita, han dado este lugar para dedicar un tiempo especial al compañerismo, a la comunión de los cristianos, a la alabanza, a nuestro Dios, a este tiempo especial que siempre estamos teniendo en estos programas de acompañamiento pastoral. Una bendición para nosotros como matrimonio, nuevamente estar con ustedes, saludarles en Cristo, abrazarles a la distancia, deseándoles abundantes bendiciones para su vida. Bienvenidos a este nuevo programa de acompañamiento pastoral. Amén. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Amén. Contenta una vez más de poder compartir este espacio de acompañamiento pastoral. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes y esperamos que usted esté atento también a escuchar la palabra del Señor, que sin duda en esta tarde tiene algo hermoso que decirle a usted y a nosotros. Esperamos que haya tenido un lindo día y que esta tarde, ¿cierto?, esta noche, pueda estar allí junto a su familia para poder entonar cánticos también a nuestro Dios, en gratitud por todo lo que Él, ¿cierto?, hace en favor nuestro. Y porque Él es Dios, porque Él se merece, ¿cierto?, que nosotros le honremos, sus hijos, ¿ciertos?, le honremos y le alabemos con todo nuestro ser. Así es, así es. Estimados hermanos, esperamos que cada uno de ustedes estén bien en el Señor, tengan paz, el gozo de Cristo, la fortaleza, que junto a sus familias tengan lo necesario para enfrentar estos tiempos difíciles, tanto por la pandemia como también por la crisis económica, pero también por una otra serie de situaciones que nos preocupan. En estos días hemos vivido momentos no fáciles como región, nos preocupa, nos duele, nos sentimos pena por lo que se está viviendo en nuestra región de la Araucanía. Usted y yo somos hijos del Señor, tenemos una misión muy importante como iglesia, que es aportar para la paz, llevar el Evangelio del Señor, orar por la paz, ser pacificadores, es nuestra misión en medio de un conflicto que a todos preocupa, ¿cierto? Y aquí estamos llevando delante del Señor todas estas necesidades y esperando una pronta solución, porque esto ya es un asunto de tantos años y no se ha encontrado una salida por diversas causas. Pero no tenemos que bajar los brazos, no podemos rendirnos. Dios ama a todos, Dios desea la bendición para todos y ahí tenemos que estar. A veces haciendo el papel hasta de mediadores, pero tenemos que estar ahí como embajadores de Dios, de Cristo, representantes de Él en cierta medida, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que esperamos que tengan paz y tranquilidad y que nuestros amigos del norte, nuestros hermanos del sur y del norte nos estén apoyando en oración porque le necesitamos. Queremos ser una iglesia que está presente, queremos, en medio de todas las adversidades actuales, queremos ser instrumentos en las manos del Señor. No podemos estar encerrados, ni ser indiferentes, ni menos estar ahí, ¿cierto?, temblando de miedo, sino que tenemos que estar fortalecidos en Cristo Jesús, dispuestos para ser en sus manos instrumentos de bendición para todos, para todos. Así que esperamos que ustedes estén bien y que a la distancia nos estén colaborando, cooperando con sus oraciones, porque sabemos que Dios, que tiene todo bajo su control, sin duda alguna que dará una salida de bendición, ¿cierto?, a esta zona que tanto queremos, ¿cierto?, tan hermosa como es la región de la Araucanía y parte también de la Octava, que sufre también los mismos problemas. Bien, después de esta corta conversación, vamos a pasar a dar gracias al Señor. Vamos a pasar a encomendar en sus manos este programa. Vamos a pasar a orar también por esta situación que nos afecta como región. Así que unámonos en oración de alabanza, de adoración al Señor, pero colocando delante de Él también nuestras preocupaciones. Todopoderoso Dios, delante de usted en esta noche, dándole muchas gracias por la linda oportunidad que nos da nuevamente de estar junto a nuestros hermanos, amigos y familiares para un nuevo programa de acompañamiento pastoral.
Y esta noche, como cada programa, le adoramos, le glorificamos, exaltamos su glorioso nombre, declaramos que solo usted es Dios, solo Cristo es Señor, solo el Espíritu Santo es consolador de nuestras vidas, solo su palabra es regla de fe y de conducta para nosotros, Señor. Aquí estamos, y en Cristo Jesús somos un solo cuerpo, somos miembros de una misma familia, la familia suya, oh Dios, Padre. Y aquí estamos delante de usted esta noche adorándole, expresándole nuestro gozo, nuestro amor, también nuestra profunda gratitud, pero también llevamos delante de usted, Señor, nuestras preocupaciones. Hay una situación muy delicada que se está viviendo en la región de la Araucanía. Solo usted conoce, Señor, qué está pasando, Señor, los peligros que enfrentamos en el tiempo presente. Pero aquí estamos, Señor, tomados de su mano, Señor, bajo la sombra de sus alas. Y aquí estamos, oh Dios, rogando al Dios Todopoderoso que, Señor, envíe, Señor, el socorro. Señor, que todos los habitantes de esta región necesitan. Queremos vivir en paz, en una sana convivencia. Queremos llegar a un entendimiento. Señor, queremos que tu gloria se manifieste. Y esto parece imposible para nosotros, imposible para el hombre, pero todo es posible para ti, Señor. Por eso oramos pidiéndote a ti el socorro para esta región. Señor, obra tú, Señor, Padre amado, en las autoridades civiles y uniformadas. Señor, obra tú, Señor, en las autoridades comunales, regionales. Obra tú, Señor, Padre amado, en el pueblo mapuche. Obra tú, Señor, en estos sectores, Señor, más violentos. Obra tú, Señor, Padre, en la gente de campo, en los agricultores. Dios, delante de ti dejamos todas las cosas. Nosotros no tenemos total claridad sobre qué está pasando. Nosotros no tenemos, Señor, Padre, todos los argumentos para culpar a unos y, Señor, es culpar a otros. Señor, Padre, no estamos para ser jueces esta noche, sino estamos para ser intercesores a favor, Señor, de los que sufren el terror, el miedo, Señor, la injusticia y que padecen necesidades. Señor, usted conoce todas las cosas, Padre. Oramos presentándote todas las personas que están involucradas en este problema, Señor, en este conflicto de tantos años. Piedad y misericordia, Señor, es lo que pedimos esta noche, dejando delante de ti esta gran necesidad. Piedad y misericordia pedimos por nosotros y encomendamos en tus manos este programa. Queremos, Señor, que sea grato delante de tus ojos. Queremos que sea instrumento en tus manos de bendición para muchas personas. Por eso en tus manos nos encomendamos, dándote gracias por tu presencia y por lo que tú harás esta noche. Declaramos tu gloria con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Continuamos entonces en esta hora. Sabemos que son tiempos difíciles los que vivimos, pero gracias al Señor porque Él está en todo momento con nosotros. Así es, Señor. Y en los momentos buenos y en los momentos malos, no tan buenos, ¿cierto? Somos invitados a adorar el nombre del Señor, a alabarle, a agradecerle, ¿cierto? Por todo lo que viene de su mano, porque así es. Como dice su palabra, que a los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que el Señor sea guiando y obrando, ¿cierto? En cada cosa o en cada acontecimiento que sucede, ¿cierto? Y que Dios vaya obrando allí y nosotros orando y clamando a Él, suplicando, ¿cierto? Por nuestro país y por el mundo entero. Porque sabemos que el hombre está lejos de Dios y por eso hace lo que hace, lamentablemente. Así que nuestra tarea como iglesia es orar por paz, ¿cierto? Para que el Señor allí esté obrando en los corazones. Amén. Vamos a alabar, como digo, vamos a entonar y vamos a decir, bueno es alabar, oh Señor. Vamos a entonar este precioso cántico que nos invita a exaltar, a adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande
Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, y quisiera agregar algo más de lo que ya habíamos conversado, un poco reflexionado. En esta región de la Araucanía hay un número muy importante de cristianos, un número muy importante de iglesias. Solo de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, entre pastores y pastoras, solo acá en esta región somos alrededor de 60. Imagínese usted, iglesias bautistas, pentecostales, un montón de pastores, líderes, hermanos y hermanas, somos muchos, somos hartos, somos una linda cantidad. Por algo Dios nos tiene en esta región. Por algo Dios nos tiene colocado aquí, ¿cierto?, en medio de gran necesidad. Allí es precioso, hermano, en el campo. Nosotros tenemos iglesias lindas. Acá en la región de la Araucanía son más de 30 iglesias o congregaciones. Y hermanos generalmente mapuche, y son súper lindos los hermanos. Son muy especiales nuestros hermanos mapuches. Son gente muy cariñosa. Y nosotros amamos al pueblo mapuche como iglesia. Es verdad, es verdad. Y nuestros hermanos. Porque Dios ama a todos, y ama a todas las razas, todos los pueblos, naciones de la tierra, y la iglesia de igual manera, ¿cierto? Así que nosotros tenemos que estar ahí orando. Por otro lado, nosotros tenemos hermanos que son agricultores, que son empresarios, que son campesinos, y nosotros les queremos a ellos, y ellos son muy buenas personas, que trabajan, ¿cierto?, para aportar a nuestra patria, a nuestra región. Por eso es importante que como iglesia estemos siendo luz y sal, porque por algo Dios nos tiene acá. Entonces tenemos que estar ahí, presentes, ¿cierto?, pero siendo guiados en todo por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Así que un abrazo a nuestros hermanos del campo, a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos, ¿cierto?, de fondo, nuestro abrazo, nuestro cariño. También un abrazo cariñoso, afectuoso a todos nuestros hermanos mapuche, ¿cierto? Como nos saludamos a veces, ¿cómo nos saludamos? Mani Peñi, eso, así nos saludamos. Y cuando nos despedimos, Peu Callá, Peñi, ¿cierto? Y lo hacemos con cariño, con respeto, porque son nuestros hermanos. Así que a todos ellos, nuestro saludo, y firme adelante, hermanos, a seguir orando y trabajando confiados en el Señor. Dios está con nosotros. Muy bien, vamos a pasar ahora a mirar un video. Y es muy interesante el video porque presenta distintos predicadores, que son todos muy importantes, vamos a usar un término, ¿no?, famosos, muy conocidos, y que han sido un aporte muy importante a la Iglesia de Cristo en el tiempo presente. Así que vamos a escuchar una corta exhortación de cada uno de ellos, porque el video no dura más de 5 minutos, un minuto, algo así, pero usted va a escuchar cosas muy importantes que ellos van a decir. Ellos hablan acerca de los fundamentos, ¿cierto?, de la Iglesia, que la Iglesia no puede perder, no puede, ¿cierto?, olvidar. Así que vamos a escuchar a estos predicadores, a reflexionar brevemente, y luego vamos a estar orando, porque queremos ser esa iglesia que no se aparta de los caminos del Señor, que no se aparta de los fundamentos bíblicos. Queremos ser esa iglesia que, ¿cierto?, está bien fundamentada en la palabra para poder ser luz, para poder ser sal. Así que presenciemos el video y luego una pequeña conversación y oración. Decirle a los pecadores toda la verdad es la única manera aceptable de proclamar el Evangelio a los ojos de nuestro Señor. Y la realidad es esta: la verdad del Evangelio es tanto gloriosa como peligrosa. Es eternamente enriquecedora o eternamente devastadora. Debemos dejar de correr por todas partes haciendo un montón de cosas que no importan, y debemos dedicarnos a estudiar las Escrituras. Horas y horas. No estoy hablando de minutos y minutos, y no estoy hablando de simplemente para preparar sermones. Estoy hablando de estudiar las Escrituras para conocer a Dios y para ser transformado por Él. Pero el estudio de las Escrituras es más que simplemente aprender información. Es una relación. Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, que Él creó el árbol
del que se sacó la madera para morir. Y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron en ese madero maldito, para ser hecho maldición por ti y por mí. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, Timoteo, escucha, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, no importa cómo los tiempos sean difíciles, duros de soportar, peligrosos, salvajes pudieran ser los tiempos, yo te digo, sé tú sobrio, haz tú tu trabajo de evangelista, haz tú tu trabajo, cumple tu ministerio, sufre penalidades. ¿Y por qué tú quieres que yo haga todo eso, Pablo? Por amor a Cristo y por la gloria del evangelio de Cristo. Esa es tu encomienda entre la primera venida y la segunda venida. Esa es la encomienda de todo cristiano hasta que Él venga. Que se nos quite de la cabeza y nuestra perversa manera de pensar que nosotros de alguna manera hicimos algo para merecer la salvación. ¿Qué merece un muerto? Nada. La salvación no tiene nada que ver con nuestra actividad, nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestras bondades o méritos humanos. Ni antes, ni hoy, ni nunca. Jamás. La salvación es por pura gracia de Dios. Él es el varón de dolores, la luz. Él es la vid. Cristo es el pan de vida. Él es la puerta. Él es Señor, profeta, sumo sacerdote y rey. Él es nuestro descanso sabático. Él es nuestra justicia, consejero asombroso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el pastor principal, Señor, Dios de las huestes. Es el Señor de las naciones, el león de la tribu de Judá, la palabra viva, la roca de salvación. Él es el Espíritu eterno, el anciano de días, el creador, el que conforta, el Mesías. Es el Cristo, quien es el gran yo soy. A Él servimos, a Él conocemos. Y he venido 100 otras veces pidiendo lo mismo, prometiendo que no lo voy a hacer de nuevo con las mismas lágrimas, avergonzado, quebrantado, y luego ¿qué hago? Peco de nuevo. Y mi carne me dice, ¿para qué vas a confesar? Esta vez Dios te va a decir, ya, basta, es demasiado. Y corro a este texto y Dios me dice, imposible, o yo sería un hombre como tú. Y yo no cambio. Yo jamás cambio. Yo soy lo que soy para siempre, toda la eternidad. Soy perdonador y grande en misericordia para con todos los que me invocan. Bien, estimados, ¿qué les ha parecido el video? Por lo menos yo lo encontré interesante, porque son predicadores o maestros bien conocidos en el ámbito cristiano evangélico, han sido un gran aporte para la iglesia, y creo que ellos nos dicen cosas interesantes, que son un desafío para nosotros que queremos ser una iglesia siempre bíblica, ¿cierto? Siempre apegada a las Sagradas Escrituras. Uno de ellos enfatizaba que a los pecadores, es decir, al mundo inconverso, hay que decirle toda la verdad. Hay que predicarle acerca del pecado, hay que predicarle también del infierno, porque la Biblia lo enseña. Así que el otro nos desafiaba a estudiar las Escrituras para conocer a Dios y para ser transformados por ellas. El otro nos hacía recordar que Cristo por nosotros se hizo maldición. Gloria a Cristo por su grande obra en nuestro favor, ¿cierto? El otro nos desafiaba a cumplir la misión de Cristo, no importando los peligros
o las dificultades del presente. El otro nos recordaba acerca de la salvación, obra de Dios, pura gracia de Dios. No hay méritos en nosotros. El otro hablaba acerca de la gloria, la hermosura de Cristo, a quien tenemos como Señor y a quien tenemos que servir en el día a día, ¿cierto? Para motivarnos. El otro nos enfatizaba esto de que Dios nunca cambia. Y gloria a Dios porque Él no cambia, ¿cierto? Y Él no se cansa de nosotros, no se cansa de amarnos y de tener misericordia. Si no fuese así, tremendo, ¿no? Ya Dios no habría desechado tantos pecados, tantas veces que le hemos fallado. Quizás Dios ya se habría, ¿cierto?, olvidado de nosotros, ¿no? O nos habría dejado, ¿cierto?, desechado o castigado, por decir algo, ¿cierto? Pero Dios no es así, ¿cierto? Así que, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos a orar porque queremos ser una iglesia siempre bíblica, que no se aparta del Señor, que no niega los principios bíblicos, que no niega a Jesús, su Señor, sino que a pesar de las dificultades presentes, permanece fiel. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por la linda oportunidad que nos has dado de ver este video, y a través de él somos desafiados a ser una iglesia siempre bíblica. Dios, que ese sea el desafío, el deseo de cada uno de mis hermanos y hermanas, y el mío propio, Señor, que no nos dejemos, Señor, arrastrar por otras ideas. Señor, no cedamos ante la presión del mundo, Señor, sino que como iglesia queremos estar llenos de ti, para en Cristo Jesús ser instrumento de bendición para todos aquellos que aún no conocen de ti, oh Dios, que aún no han alcanzado salvación. Gracias por estos predicadores, bendíceles a ellos, glorifícate grandemente en sus vidas, ten misericordia, guárdales del mal, y ayúdanos a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo continúe avivando tu obra conforme a tus propósitos en gloria. Gracias, Señor, recibimos lo que hemos aprendido o recordado esta noche, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como somos desafiados a ser fieles al Señor, a guardar la palabra, a no negar a Cristo, ¿cierto? A no apartarnos de los principios, vamos a cantar esta alabanza para cerrar este momento y luego ya dar paso al tiempo especial que usted está esperando. Así que vamos a cantar esa alabanza tan antigua, tan conocida, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, ser fiel, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, ser fiel. Amén, amén. Gloria al Señor. Que así sea, amado hermano. Usted y yo, fieles al Señor, a la palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Muy bien, ahora le invitamos a que podamos pasar al tiempo de preguntas y de respuestas. Amén. Estamos, ¿cierto?, viendo el tema general, nuestro presente y futuro en Cristo. Y durante esta semana hemos estado viendo las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Así que vamos a seguir en este tema, Amén, hablando acerca de las luchas entre la carne y el Espíritu. Vamos, antes de pasar a las preguntas del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso. Pero antes voy a leer un versículo que aparece en Gálatas, capítulo 5, 16 y 17, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Así es. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Muy bien, ya que se nos ha dado el pase para hacer un corto repaso, vamos a recordar algunas cosas muy importantes. El martes estuvimos viendo un tema importante que tiene que ver de qué nos ha librado Cristo. Mediante su persona, mediante su obra, ¿de qué nos ha librado Cristo? Y ahí estuvimos hablando acerca de tres cosas, a lo menos muy importantes. Nos ha librado de la autoridad y gobierno del diablo, en el cual estábamos antes de conocerle. En esa condición estábamos, sin Dios, alejados de Dios, sin Cristo, bajo el gobierno o dominio de Satanás el diablo. Así lo enseña la Escritura. No vamos a leer los pasajes esta noche, pero es una verdad. ¿De qué más nos ha librado Cristo?
del poder del pecado y sus consecuencias. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos estaba destruyendo y apartando cada vez más de Dios, ¿cierto? Las consecuencias en el presente eran terribles y las consecuencias en el futuro serían condenación eterna. Pero apareció Cristo en nuestro camino. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos, ¿cierto?, libró del poder del pecado, sus consecuencias, y ahora ya no hay problema en ese sentido, porque hemos sido libertados del poder del pecado y sus consecuencias. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora vivimos una vida hermosa y maravillosa, ya no bajo el dominio de Satanás, sino bajo el señorío de Cristo. Ya no esclavos del pecado, sino que esclavos de Cristo. ¿Y de qué más nos libró Cristo? Dijimos el martes pasado, del presente siglo malo, de esa forma pagana en la que estábamos insertos, bajo cierta influencia del maligno, arrastrados por las filosofías, por las ideologías mundanales, paganas, ¿cierto? Y estábamos, igual que los demás, metidos en el consumismo, en el materialismo, el individualismo, el egoísmo. Eran las características de nuestra vida, ¿cierto? Y ahora tenemos una vida nueva, una vida hermosa, gloriosa, poderosa. Ahora vivimos no de acuerdo a la corriente del mundo, no de acuerdo a nuestro propio yo pecaminoso, sino que ahora vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que de eso nos ha librado el Señor, ¿cierto? Maravilloso, de la autoridad y gobierno del diablo, del poder del pecado y sus consecuencias, y del presente siglo malo, o de la forma pagana que teníamos de vivir. Y la otra pregunta importante fue el martes pasado: ¿por qué es importante conocer esto? Para vivir la vida y disfrutarla. Esta vida nueva que tenemos es obra de Dios, es gracias a Cristo. Tenemos que reconocer la obra de Dios, tenemos que reconocer y valorar la obra de Jesús. Él todo eso lo hizo por nosotros. Él se enfrentó a nuestro enemigo el diablo, Él se enfrentó al pecado, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Entonces tenemos que conocer, valorar, ¿cierto?, y disfrutar la obra de Cristo en nuestras vidas. Es muy importante para glorificarle a Él. Claro, no podemos mirar en menos la obra del Señor. Y por otro lado está para que el enemigo no nos engañe. Junto con conocer, valorar, glorificar a Cristo por lo que Él hizo por nosotros y disfrutar esta vida nueva que nos ha dado, también tenemos que conocer todas estas cosas que son verdades espirituales para que el enemigo no nos venga, ¿cierto?, a engañar, ¿cierto? El pecado a presentarse como si fuera nuestro amo, ya no es nuestro amo. El enemigo a presentarse como, ¿cierto?, con autoridad sobre nuestras vidas para decirnos lo que tenemos que hacer. Él ya no es nuestro amo, ¿cierto? Así que es muy importante este tema que estuvimos viendo el martes pasado. Y lo último, ¿cuál debería ser nuestra correcta actitud frente al pecado y frente al diablo, que ya son enemigos derrotados? Principalmente enfatizamos nuestra correcta actitud ahora que somos cristianos frente al pecado. Y ahí entonces teníamos presente lo que nos enseña Romanos 6:11, que nos dice dos cosas importantes: considerarnos muertos al pecado, pero al mismo tiempo considerarnos vivos para Dios. Ya no existimos para el pecado, sí, el pecado ya no existe para nosotros, ni nosotros existimos para Él. Pero nosotros sí existimos para Cristo, ¿cierto? Y Cristo está en nosotros. Así que considerarnos muertos al pecado, pero siempre vivos para Dios, es la forma correcta de enfrentar esta nueva vida que hoy estamos viviendo. Amén, así es. Bueno, ese ha sido un breve repaso, ¿cierto?, del tema, las luchas, ¿cierto?, que hay entre la carne y el espíritu. Y hoy día continuamos con nuevas preguntas entonces. Amén. Así que pasamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las obras de la carne y el fruto del espíritu? Ya. Para hablar de las obras de la carne y el fruto del espíritu, uno de los pasajes claves es Gálatas capítulo 5. Entonces, usted puede leerlo en casa, tenemos varios pasajes, mi señora puede leer los versículos 19 al 21, ¿cierto?, de Gálatas 5, y va ahí la palabra a recordarnos cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del espíritu. Primeramente estaremos leyendo los versículos 19 al 21. Amén. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén.
Las obras de la carne se refiere, ¿cierto?, al fruto, ¿cierto?, o resultado de vivir bajo la autoridad del pecado, bajo, ¿cierto?, el gobierno del viejo hombre pecaminoso, ¿cierto? El resultado de decirle sí, de ser gobernado por el pecado, de ser gobernado por Satanás, es el que ya ha leído mi esposa, ¿cierto? Y ahí se enfatizan, ¿cierto?, dos pecados importantes u obras de la carne, que son el adulterio y la fornicación, que tienen que ver con pecados sexuales. La inmoralidad sexual es un resultado de una vida bajo el dominio y gobierno del pecado. Está en el versículo 19. También se habla de inmundicias, cosas impuras, ¿cierto? El que no tiene la mente de Cristo solamente pensará, o mayormente, o, ¿cierto?, reiteradamente pensará cosas impuras. También se habla de laxivia como otra obra de la carne. Laxivia tiene que ver con libertinaje. El que está bajo el gobierno de Satanás, el que está bajo el gobierno del pecado, el que aún no ha sido libertado del pecado, entonces se evidencia este tipo de frutos u obras. Versículo 20 habla de idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Obras de la carne, ¿cierto? El resultado de una vida, ¿cierto?, bajo el gobierno del pecado. Disensiones, herejías, ¿qué significa partidismo o sectarismo? Habla de envidias, homicidios, borracheras, orgías, que también puede definirse como glotonería. Orgías o glotonería. Y el versículo 21, ¿cierto?, en su parte final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, ¿por qué no heredarán el reino de Dios? Porque ellos están viviendo sin Dios, están viviendo sin Cristo, porque están viviendo bajo el gobierno de Satanás, porque están viviendo bajo el gobierno del pecado, ¿cierto? Son esclavos del pecado. Y el resultado de una vida de pecado es todo lo que hemos mencionado. Y por otro lado tenemos el fruto del Espíritu. El resultado de una vida gobernada por el Espíritu de Dios. ¿Qué produce el Espíritu de Dios en la vida de aquellos que se han convertido a Cristo? Ahí están escrito en los versículos 22 y 23, que mi esposa va a leer acerca del fruto del Espíritu. Amén. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que se han entregado a Dios, que se han entregado a Cristo? Ahí está, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que también es fidelidad, ¿cierto? El versículo 23 habla de mansedumbre, que tiene que ver con humildad, templanza, que es dominio propio. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ¿cierto?, no hay ley que condene estas cosas. Eso es más básicamente. ¿Cómo van a condenar a una persona por amar, ¿cierto? Por pensar cosas limpias, puras, por hacer el bien, por ser humilde. No, ¿quién va a condenar a alguien por ser humilde? ¿Cierto? Entonces, contra tales cosas no hay ley, o no hay ley que condene estas cosas. Así que esas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y está en Gálatas capítulo 5. Amén. Bueno, esa ha sido la respuesta de la primera pregunta. Pasamos a la segunda. Dice, ¿qué nos dice Pablo en relación a las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Ya, aquí es muy importante el versículo 17 de este mismo capítulo 5 de Gálatas, porque ahí está la respuesta. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en relación con las obras de la carne y el fruto del Espíritu? ¿Qué sucede con estos dos mundos opuestos? Escuchemos lo que nos dice Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es totalmente contrario al deseo del Espíritu. Y dice ahí que estos se oponen entre sí. Y ahí está la lucha. La carne, y en este caso nosotros, el viejo hombre, ¿cierto? El viejo hombre, porque ya tenemos vida nueva. Pero aún el viejo hombre no ha sido totalmente destronado, ¿cierto? Derrotado, ¿cierto? Por supuesto, Cristo lo derrotó, pero aún quiere levantarse ilegalmente nosotros, porque aún estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo imperfecto. Tendremos un nuevo cuerpo cuando Cristo venga por nosotros, ¿cierto? Y allí seremos librados de una vez y para siempre, ¿cierto?, de esta lucha espiritual. Pero en el momento estamos en esta lucha porque estos dos mundos se oponen, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y la carne no quiere
que hagamos la voluntad de Dios, o lo que nos indica el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no quiere que hagamos conforme a las obras de la carne, a los deseos pecaminosos. Entonces, ahí está, ¿cierto? Nuestra responsabilidad, sí o sí, es guiarnos por el Espíritu de Dios y no darle lugar a las obras de la carne, porque, ¿cierto?, estas se oponen entre sí. Es una realidad. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza, pero aún vivimos en un cuerpo de pecado. Y el viejo hombre quiere levantarse y quiere hacer de la suya, pero, ¿cierto?, o nosotros siendo conscientes de esta verdad, ¿cierto?, tenemos que estar dispuestos siempre, ¿cierto?, como ya hemos dicho anteriormente, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, o siempre dispuestos a ser guiados por el Espíritu. Amén. Muy bien, y pasamos a la última pregunta. Tercera y última pregunta dice, ¿cuál es la solución a este serio conflicto o lucha espiritual? Ya, allá en parte respondimos, ¿cierto?, cuál es la solución, y en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas ya está una primera respuesta, ¿cierto?, que mi señora va a leer para bendición de todos. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya. Cristo, bien tomaditos de Cristo, bien, ¿cierto?, dependiendo en todo momento de Él, con nuestra mirada puesta en Él, fortalecidos en Cristo, ¿cierto?, para no ser vencidos en ningún momento por el viejo hombre o por el pecado, ¿cierto?, que aún, ¿cierto?, ahí está dando sus últimas pataletas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces ya es un pasaje muy importante que nos invita a mirar a Cristo, a depender de Cristo, ¿cierto?, bajo su señorío y dirección. Versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muy bien. Los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos. El día que aceptamos a Cristo, renunciamos al pecado. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y renunciamos a la vida de pecado. Colocamos nuestra vida en las manos de Dios, en el altar de Cristo, y allí comenzamos a vivir una vida nueva. Entonces, desde ese momento, ¿cierto?, el poder del pecado por el poder de Cristo fue roto en nosotros, y nuestra actitud correcta, ¿cierto?, es, junto con tener presente esta gran verdad, es considerarnos muertos al pecado. Es considerarnos muertos al pecado, ¿cierto?, diariamente. Es una actitud que debemos tener día tras día. Veamos el versículo 25 para decir algo más. Amén. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo nos dice acá, miren a Cristo, bien tomaditos de la mano de Cristo, bien fortalecidos en Cristo, no den lugar en su vida a las pasiones y deseos pecaminosos. Y por otro lado, ¿cierto?, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Esa es nuestra responsabilidad básica para poder ser vencedores en esta lucha espiritual en la cual todos estamos, ¿cierto? ¿Está la nueva naturaleza que recibimos de parte de Dios? Sí. ¿Está el viejo hombre todavía ahí dando sus últimos pataleos? Sí, en nosotros, porque de lo contrario no pecaríamos, ¿cierto? Pero pecamos porque aún el viejo hombre, ¿cierto?, se levanta, ¿cierto?, y a veces nos hace tropezar. O tenemos el enemigo que está por fuera atacándonos para hacernos pecar. Entonces, ¿cuál es nuestra correcta actitud para ser vencedores en esta lucha espiritual? Nuestra mirada puesta en Jesús. No dar lugar en el nombre de Jesús, rechazar o detener todo pecado, ¿cierto? Todo pecado que quiera enseñarse a nosotros. Por eso dice, no den lugar, ¿cierto?, a los pensamientos malos, a los deseos pecaminosos, y por otro lado, dar plena libertad al Espíritu Santo, dejarnos guiar, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él siempre nos va a conducir a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Amén. Así es. Bueno, ese ha sido el tema de hoy día, la segunda parte, ¿cierto?, de este tema tan importante de tratarlo, ¿cierto?, de cómo poder vencer las obras de la carne, ¿cierto?, que están continuamente asediándonos. Pero el Señor está y Él ha derrotado, ¿cierto?, la carne, ha derrotado al diablo, ¿cierto?, y también nos ayuda a vencer este mundo, el sistema de este mundo, ¿cierto?, al cual no debemos de nosotros, ¿cierto?, seguir, sino que siempre guiados por la palabra del Señor.
y en el Espíritu, ¿cierto? Como nos habla la palabra del Señor. Sí. Guiados en todo, ¿cierto? Por el Por el Espíritu Espíritu. Santo. Sí. Sí, y antes de que continúe, señora, interrumpirla un poquitito para enfatizar un poquito también lo que nos enseña, ¿cierto? Romanos. El apóstol Pablo exclama: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte mientras estemos en esta tierra? ¿Quién nos librará? Luego agrega: gracias. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Cristo es clave para que los deseos de la carne no se impongan en nosotros ahora que somos de Cristo, ¿cierto? Bajo la guía del Espíritu Santo es clave, porque allí recibiremos la fortaleza, todo lo necesario para ser vencedores. Amén. Así es. Y como Cristo es clave, ¿cierto? En esto de la victoria, ¿cierto? De que Él nos da para poder hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Y vivir en el Espíritu. Vamos Así a es. entonar este coro que nos dice: Jesús, lléname de ti. Necesitamos cada día, ¿cierto? Más de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, impregnarnos de Él, ¿cierto? De su amor, de su gozo, de todo, ¿cierto? Lo que significa Cristo para nuestras vidas. Así Sí, que Señor. caminemos, ¿cierto? Tomados de la mano de Él. Jesús, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Abrázame en tu amor. Jesús, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Abrázame en tu amor. Jesús, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Amén. Nosotros menguar para que Cristo, ¿cierto?, se vea reflejado en nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar a la palabra, una pequeña reflexión. Amén. Vamos entonces a la reflexión bíblica para hoy. Comenzamos con algunas interesantes preguntas. Por favor, pongan atención y procuren responder estas preguntas allí en casita. Usted quizás en el silencio de su corazón, pero denle una respuesta. La primera pregunta es: ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? Reitero, ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? No hay que olvidar que el Espíritu Santo es una persona. Y usted y yo, como hijos de Dios y como templos del Espíritu Santo, tenemos que relacionarnos con Él. Por eso pregunto: ¿cuál es su relación? ¿Cómo es su relación con el Espíritu Santo? La otra pregunta es: ¿es usted consciente de quién es el Espíritu Santo? ¿Es usted consciente de quién es el Espíritu Santo? La otra pregunta es: ¿es usted consciente de que necesita a diario de Él? Repito, ¿es usted consciente de que necesita a diario del Espíritu Santo? Y la última: ¿vive usted en plena comunión con el Espíritu Santo? Reitero, ¿vive usted en plena comunión con el Espíritu Santo? Son preguntas sencillas pero muy importantes, porque a algunos cristianos pareciera ser que el Espíritu Santo no existe. No se dan cuenta de que son templo del Espíritu Santo. Y si bien es cierto que tienen una relación con Dios, porque oran a Dios, y tienen una relación con Cristo, porque invocan continuamente a Cristo, porque tienen su mirada puesta en Cristo, pero muchas veces se olvidan de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas es clave para ser un cristiano espiritual. Y si no le tomamos en cuenta a Él, vamos a hacer todo lo contrario, un cristiano carnal. Y Dios no quiere que seamos cristianos carnales, sino espirituales. Y para ser un cristiano espiritual tenemos que dejarnos guiar continuamente por el Espíritu Santo. Y esa era una de las respuestas claves para poder ser vencedores en la lucha espiritual. Dejarnos guiar por el Espíritu y no andar de acuerdo a las obras de la carne. El Espíritu Santo está en nosotros y tenemos a lo menos una doble responsabilidad para con Él.
no entristecernos. O sea, no entristecerle, ni menos apagarle. Vamos a leer esos pasajes bíblicos, Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así es, no contristéis, es no entristecerle. Pongámonos en el caso, usted ama a una persona y usted desea lo mejor para con esa persona, usted se siente en cierta medida responsable para con esa persona y usted quiere lo mejor para él, ¿cierto? Y dentro de sus responsabilidades, ¿cierto?, está orar por él, pero también aconsejarle. Y sin duda alguna, porque usted desea lo mejor para él, le dará buenos consejos. Pero ¿cómo se sentiría usted si esa persona que usted ama, por la cual está orando, se siente responsable espiritualmente con él, no le hace caso en sus consejos? ¿Cómo se va a sentir usted? Apenado, triste. Eso pasa con el Espíritu Santo cuando nosotros no le hacemos caso, cuando nosotros no le consideramos, cuando nosotros prácticamente vivimos como si Él no existiese. ¿Ah? Somos templos, pero no nos interesamos, ¿cierto?, en la persona que mora en nosotros. Entonces, la palabra dice, no pongan triste al Espíritu Santo, no lo ignoren, ¿ah?, no desechen sus consejos. Y también viene el otro pasaje bíblico de 1 Tesalonicenses 5:19, que dice, no apagar al Espíritu. Así es, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis, tan solo eso, una palabra cortita, pero muy importante, no apaguen, no apaguen. Y apagar tiene que ver con resistirle hasta anularle. Resistir, 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 resistir hasta anular. El Espíritu Santo siempre estará, lee la palabra, confía en Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, permanece en comunión con tus hermanos. El Espíritu Santo siempre nos va a advertir, cuidado, cuidado, eso no te conviene. Y nos va ¿cierto?, a mostrar las acechanzas del diablo y nos va a decir, no vayas por ese lado, no peques, no des lugar al pecado, no des lugar al diablo. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí, y si nosotros le resistimos, es, ¿cierto?, esto dice apagar, es resistir hasta anular. Es muy importante. No olvidemos que somos templo del Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo morando en nosotros es una bendición, pero también es una responsabilidad. No entristecerle, no apagarle. Y eso tiene que ser, ¿cierto?, tiene que ver con todo lo contrario. Tenemos que obedecerle, tenemos que dejarnos guiar por Él, ¿cierto? Tenemos que hacerle caso en lo que Él nos diga, para que así podamos ser vencedores sobre las obras de la carne, para que así Él cumpla bien su ministerio en nosotros, de hacernos crecer, formar en nosotros el carácter de Cristo, y al mismo tiempo nos pueda preparar de buena manera para el encuentro con Cristo, que ya está muy cercano. Así que, amado hermano, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es tremendamente importante. Busquemos tener una linda, ¿cierto?, comunión con Él. Vivamos en obediencia a Él. Sometámonos a su gobierno, a su señorío en nosotros. Nos conviene, lo necesitamos para ser un cristiano espiritual, para ser un cristiano que agrade a Dios, para ser un cristiano victorioso sobre las obras del mal o las obras de la carne. Que Dios nos bendiga esta noche. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, a la luz de tu palabra, estar reflexionando acerca de la tremenda importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces le hemos entristecido, porque muchas veces le hemos apagado, hemos sido rebeldes, desobedientes, Señor. Y hemos pecado contra ti, Señor, Padre. Y no es lo que tú quieres, Señor. No es lo que el Espíritu Santo desea, Señor. Él desea lo mejor para todos nosotros, Padre. Enséñanos a ser obedientes a la voz del Espíritu. Enséñanos a tener una linda relación y comunión con el Espíritu Santo. Y queremos ser llenos de Él, sí, Señor. Sí, Padre. Y no cristianos carnales, Padre. Muchas gracias por esta tu palabra, y bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo ahora mismo esté confirmando esta palabra, y que la disposición de mis hermanos y mis hermanas sea desde hoy en adelante a mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo y a buscar la llenura, que Él gobierne plenamente nuestras vidas. Muchas gracias. Recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta reflexión de su palabra. Amén. Que nos invita a buscar más y más, ¿cierto?, de su Espíritu Santo, tener una mejor relación con Él, con la tercera persona de la Trinidad.
Y vamos entonces, para cerrar este espacio, a cantar un cántico que nos habla acerca del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Necesitamos cada día ser llenos, ¿cierto?, de su Espíritu Santo para vivir, ¿cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname, lléname de tu poder. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amén. Necesitamos cada día, ¿cierto?, ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir, ¿cierto?, conforme a la palabra, conforme a la Escritura y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es, correcto. Sí, muy bien, amada esposa. El tema ha sido, ¿cierto?, unas pinceladas acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Démosle todo el lugar, démosle todo el espacio, dejémonos guiar por Él, llenar por Él. Nos conviene. Usted y yo vamos a ser más hermosos. Físicamente no sé si más hermosos de lo que ya somos, ¿pues, cierto? Porque somos lindos, pero el Espíritu Santo, ¿cierto?, se hace milagros, por supuesto, pero lo que va a trabajar a Él mayormente es el interno, ¿cierto? Y que se va a notar en el externo, en un hombre más amigable, más humilde, ¿cierto?, más sabio, más poderoso, ¿cierto?, más amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Es obra del Espíritu. Hacer de ti y de mí una persona más hermosa para la gloria del Señor. Así que démosle espacio, démosle lugar. Muy bien, y así las obras de la carne no van a aparecer por nosotros, ¿cierto? Pero cuando aparecen es porque estamos entristeciendo o estamos apagando la obra del Espíritu, y por eso aparece, ¿cierto?, la carnalidad. Porque estamos resistiendo a la obra del Espíritu, no le estamos dando lugar para que Él haga esa obra que Él quiere hacer. Muy bien, ya dimos la reflexión, así que no vamos a reiterar lo mismo, ¿cierto? Bien, pues vamos entonces a recordarle lo que viene por delante. El sábado tenemos, ¿cierto?, nuestro tiempo de ayuno y oración nacional, ¿cierto?, como usted ya lo sabe, el programa Pastorina a las 4 de la tarde, luego están las clases de niños y también por la tarde el trabajo de los jóvenes, ¿cierto?, su devocional a las 20 horas, los días domingos. Vamos a cambiar un poco la temática, vamos a comenzar con una serie de mensajes que tienen que ver con los principios o valores cristianos confrontados con el tiempo presente, que es un desafío. Vivir los principios cristianos o valores cristianos hoy es un gran desafío. Así que vamos a comenzar el domingo con una serie de mensajes que tienen que ver con esto, con los principios y valores cristianos.
y su desafío en el presente siglo. Así que le invitamos que esté presente en los cultos dominicales y esté orando por el trabajo que realizamos nosotros con el apoyo de nuestros hermanos y hermanas, ¿cierto? Que no todos se ven en cámara, ¿cierto? En su celular o en la pantalla, pero hay muchos hermanos que están apoyando. Bien, tenemos que prepararnos porque, ¿cierto? Ya viene pronto la ofrenda del Día del Niño. Es una ofrenda nacional. Se toma esa ofrenda pensando en los niños más vulnerables. Nosotros como Iglesia Alianza Cristiana Misionera tenemos un hogar de niñas en Santiago. Así que la ofrenda del Día del Niño, que se toma ahora en agosto, vamos a tomar pronto, ¿cierto? Cumple ese propósito de bendecir a las niñas del hogar allá en la granja de Santiago. Tenemos que orar por las niñas y tenemos que aportar con una ofrenda para que ellas tengan una mejor atención. Reciban el cariño de los hermanos de la Alianza, ¿cierto? Con una linda ofrenda que va a redundar de mucha bendición para ellas. Así que preparémonos para esa ofrenda. Va a ser uno de estos domingos que ya les vamos a comunicar. El lunes, ¿cierto? El Día de las Hermanas, ¿cierto? En que se reúnen vía Zoom las hermanas. Sí. Creo que esos son los avisos. ¿Sí? Me gustaría invitar a todos, a toda la iglesia, porque vamos a estar de una forma diferente, ¿cierto? Adecuándonos a este tiempo y teniendo, ¿cierto? También los medios de comunicación distintos, ¿cierto? Vamos a celebrar nuestro aniversario con un culto de alabanza, de adoración, de gratitud a nuestro Dios, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de la plataforma de Zoom. Así que están todos cordialmente invitados a participar el día lunes 10 de agosto. Así que es la invitación. Próximo lunes. Sí, es la invitación para ustedes, para que puedan participar de ese servicio. Vamos a tener visitas, ya vamos a tener a nuestro hermano, que se me escapó su nombre, a ver si tú te acuerdas, nuestro hermano de Temuco que canta, nuestro hermano Marcelo, hermano Marcelo, que es nuestro ahijado, sí. ¿Cierto? Está con su familia. Sí, va a estar él con su familia invitado, ellos cantan como familia, cantan precioso, sí. Y van a estar ahí también, sin duda, contando su testimonio, cómo ha sido este tiempo, ¿cierto?, en el cual ellos también se encuentran viviendo ya como familia. Así que todos son bienvenidos, invitados a conectarse ese día para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor y usted se pueda gozar también junto a las hermanas de la iglesia. Vamos a estar compartiendo la biografía, compartiendo también la palabra del Señor. Tenemos una invitada también a participar ese día, es la coordinadora de las uniones femeninas acá en este sector de Los Ángeles. Nuestra hermana Claudia estará compartiendo la palabra del Señor. Así que esperamos tener muchos ese día conectados, ¿ah? Hombres, mujeres, jóvenes, niños, de todo. Y esa sería la invitación. Correcto. Muy linda invitación entonces para el próximo lunes participar del culto aniversario de la Unión Femenil. ¿Qué le parece? ¿Ah? Con torta será, con torta virtual. Con torta virtual, exactamente. Muy bien. De esta forma ya estamos llegando al final de nuestro programa de acompañamiento pastoral. Gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, por su cariño, por su comprensión y por su apoyo. Amén. Muy bien, vamos a dar gracias y a encomendar todo en las manos del Señor. Oremos, demos gracias, pidamos su bendición. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de tener este programa de acompañamiento pastoral, de estar junto a nuestros hermanos, hermanas, amigos y familiares. Padre, gracias por este tiempo precioso. Hemos tenido oportunidad de cantar, de orar, de escuchar tu palabra, de reflexionar. Gracias, Dios, porque tú nos amas y todo esto lo preparas para bien de nuestras vidas. Te adoramos, te glorificamos, Señor. En tus manos encomendamos los trabajos que vienen para el fin de semana. Y en forma muy especial, Señor, el trabajo de la Unión Femenil el próximo lunes. Queremos que sea un lindo lunes para ella y para toda la iglesia, que sea un lindo aniversario, Señor. Que el tiempo de pandemia no afecte la comunión, no afecte nuestro trabajo, Señor, el cariño que debemos tener el uno para con el otro, el apoyo que es necesario, Señor. Por eso oramos para que tú nos des victoria y nos prepares también para el domingo, que esperamos iniciar una nueva serie de predicaciones, Señor, basados en los principios y valores del reino. Padre, queremos que tu palabra continúe corriendo y sea glorificada en muchos corazones.
Gracias, Padre, por este programa, por tu bendición con nosotros. Y ahora encomendamos en tus manos el descanso. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Sobre todo aquel que está enfermo, sobre todo aquel que está con pena en su corazón, sobre todo aquel que se siente débil, que se siente confundido. Sobre todo, oramos a favor de aquel que tiene temor, que tiene, Señor, incertidumbre grande en su corazón. Señor, frente a lo que está pasando y frente al futuro. Dios, manifiéstate. Toma el control de nuestras emociones y tú da la paz, el gozo, la fortaleza que cada uno de ellos necesita. Glorifícate en tu iglesia, Señor. Y que el descanso esta noche sea un buen descanso, Señor. Lo necesitamos, Padre. Por eso presentamos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, nuestra familia, nuestro hogar, lo dejamos delante de ti. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás presente con nosotros. Eres nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Te alabamos y bendecimos, dejando todas las cosas en tus manos y dándote gracias por lo que estás haciendo y harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Será hasta pronto. Chao. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica.